Cuando empecé la universidad, creía que era libre. Estaba lejos de mi familia. Nadie me conocía. Nadie sabía nada de mi pasado. Pensaba que estaba empezando una nueva página. Asistía a clases con regularidad, tomaba apuntes, no me acercaba demasiado a nadie. Me gustaba ser invisible, hasta que entré a esa clase. El primer día el auditorio estaba lleno. Me senté en una de las últimas filas. Cuando se abrió la puerta, todos guardaron silencio. Su voz era tranquila, pero llamaba la atención. No gritaba al hablar, no humillaba a nadie. Por eso se le respetaba. La hora pasó muy rápido. Cuando terminó la clase, cerré mi cuaderno. Justo cuando iba a salir, me llamó. Preguntó si podía volver a algo que yo había dicho antes. Me sorprendí. Pregunté si se refería a mí. Asintió con la cabeza. Dijo que había hecho una conexión interesante. Compartimos algunas frases más sobre el tema. En ese momento me sonrojé. No estaba acostumbrada a que un profesor se fijara en mí, a que se interesara por lo que pensaba. Durante las semanas siguientes empecé a participar más en clase. Después de cada intervención me miraba. A veces sonreía, a veces tomaba notas. Pensé que era un incentivo. Creí que estaba mejorando. Un día me envió un correo. Decía que en la lista de lecturas había algunos textos adicionales que podían interesarme. Respondí y le agradecí. La respuesta llegó de inmediato. Decía que si quería, podíamos hablarlo con más detalle en su oficina. La primera reunión en su oficina fue completamente inocente. Hablamos de la materia, de las lecturas, del sistema de exámenes, pero al final de la conversación hizo una pausa. Dijo que yo era diferente a los demás y que necesitaba decírmelo. No pregunté qué quería decir. No me atreví, pero esa frase se me quedó grabada. Ser diferente era algo bueno. Al menos eso pensaba yo. Cuando se publicaron los resultados del parcial, mi nota era baja. Me sorprendió. Había estudiado. De verdad había estudiado. Dudé durante días, pero finalmente fui a su oficina. Revisó mi expediente. Dijo que esa nota no reflejaba mi nivel. Yo estuve de acuerdo. Se quitó los lentes. Dijo que era posible corregirlo. Mi corazón empezó a acelerarse. Pregunté cómo. Dijo que teníamos que trabajar más intensamente, que debíamos estar en más contacto. En ese momento esa frase me sonó académica. Hoy, cuando lo miro hacia atrás, veo que el primer cruce de límites empezó exactamente ahí. Las reuniones individuales aumentaron. Primero eran en la oficina. Luego dijo que la oficina era demasiado formal y pasamos a una cafetería dentro del campus. Allí hablar de la materia era más cercano. Después comenzaron los mensajes, fuera del horario de clases, por las noches. Decía que lo que había dicho en clase se le había quedado en la cabeza, que le gustaba hablar conmigo. Un día preguntó si había alguien en mi vida. Dudé. Pregunté si eso tenía que ver con la materia. Sonrió y dijo que no todo tenía que ver con la materia. En ese momento algo dentro de mí se incomodó, pero volví a callar, porque él seguía siendo el profesor. Yo seguía siendo la estudiante. La relación de poder era clara, pero yo no quería admitirlo. A medida que se acercaba la semana de finales, la presión aumentó. Decía que no pusiera en riesgo mi nota, que él estaba ahí para mí, que no lo malinterpretara, que solo quería ayudarme, que yo era una estudiante brillante. Una semana después, estando en su oficina, cerró la puerta con llave. Dijo que solo íbamos a hablar. Pero la conversación no duró mucho. El silencio entre nosotros creció. Las distancias se acortaron. Sin entender cómo, estaba en sus brazos. Esa noche lloré al llegar a casa. Me miré al espejo y me pregunté cómo había permitido eso. Al día siguiente llegó un mensaje. Decía que no me preocupara, que mi nota ya estaba arreglada. Saqué una nota alta en el final.
Todos se alegraron. Yo me quedé con un vacío por dentro. Después todo se volvió más complicado. Los mensajes ya no tenían que ver con la materia. Preguntaba cómo estaba. Decía que había pensado en mí. Decía que lo estaba ignorando. Un día no respondí. Al día siguiente llegó un correo. Decía que tal vez tendría que revisar algunos aspectos de la evaluación. En ese momento todo quedó claro. No era un malentendido, no era un coqueteo, no era una cercanía momentánea, era su método de manipulación. Cuando terminó el semestre, dejé el departamento. Me cambié a otra universidad. No se lo conté a nadie, porque si hablaba me pedirían pruebas. Los mensajes habían sido borrados. Las reuniones habían ocurrido a puertas cerradas. Mis palabras no tenían el mismo peso que su título, pero por las noches esa frase seguía resonando, que él estaba ahí para mí. No, nunca estuvo de mi lado. No fue amor, no fue un error. Fue la historia de un poder mal utilizado. Meses después, una mañana en la que creía que todo había quedado atrás, mi vida empezaba a volver lentamente a la normalidad. Había guardado lo vivido en un cajón, no para olvidarlo por completo, sino para callar. Cuando sonó mi teléfono pensé que era una llamada cualquiera. No contesté. Al rato llegó un mensaje preguntando si había visto la noticia. No hizo falta preguntar de qué se trataba. Algo dentro de mí ya sabía qué iban a encontrar. Enviaron el enlace. El titular era corto, frío y muy claro. El nombre del profesor, el nombre de la universidad, y la frase que decía que había sido arrestado por abusar emocional y psicológicamente de varios estudiantes durante años a cambio de notas. Miré la pantalla durante mucho tiempo. Mi corazón no se aceleró, mis manos no temblaron, solo sentí un vacío profundo, porque ya no se trataba solo de lo que yo había vivido. Yo era solo un eslabón de una cadena que llevaba años. Deslicé la noticia hacia abajo. Las mismas frases, el mismo método, reuniones individuales, atención especial, presión académica, notas utilizadas como amenaza, estudiantes obligados a guardar silencio. Una frase de un testimonio llamó especialmente mi atención. Decía que al principio pensó que era algo personal, hasta que entendió que no estaba sola. Leí esa frase una y otra vez, porque años atrás yo me había dicho exactamente lo mismo. Luego empezaron a aparecer más detalles. Se hablaba de muchos estudiantes de distintos años. Algunos se habían graduado, otros habían abandonado la universidad, otros seguían asistiendo a sus clases. Más tarde aparecieron otras noticias que decían que la administración había ignorado denuncias anteriores y cerrado algunos expedientes. Ahí entendí que no era solo culpa de él, era el resultado de un sistema que había callado. Cuando supe que había sido arrestado, no sentí el alivio que esperaba. No hubo sensación de victoria. Solo cayó sobre mí una verdad pesada. Si se hubiera hablado antes, algunas personas no habrían sido dañadas. Pero la realidad es que hablar no es posible para todos al mismo tiempo. Pensé en la chica que años atrás se culpaba, intentaba entender, guardaba silencio. No me enojé con ella, porque ahora sabía que los débiles no éramos nosotros. Él era quien abusaba de su poder. Su arresto no borró el pasado, pero le dio nombre a lo que viví. Ya no era un malentendido, no era una cercanía excesiva, era una violación de límites, era abuso, y no estaba sola. No cuento esta historia para acusar a alguien, solo para decir esto. Algunos silencios no nos protegen, solo permiten que otros pasen por lo mismo. Y cuando uno se da cuenta, el camino de regreso ya se ha cerrado. Pero a veces la justicia llega, aunque sea tarde, y cuando llega por primera vez, uno puede respirar de verdad,